Yo también creía la versión oficial hasta que lo vi por mí mismo. Mecanismos en capas de carbón de millones de años, cuerpos momificados que parecen de otro mundo, sarcófagos con huellas de seres desconocidos, artefactos que incluso los científicos temen explicar. Todo esto no es fantasía, sino hallazgos reales que han pasado por peritajes, pero que han sido olvidados o perdidos. Reunimos solo lo confirmado, lo que destruye la antigua visión del mundo. Hola Pel amigo, estás en el canal de Kirtop. Aguja de diamante Anabar. En la primavera de 2014, en los placeres de Anabar, norte de Yakutia, Rusia, un buscador de oro halló en su bandeja una pequeña aguja transparente, del tamaño de la uña de un meñique, en lugar de una partícula común. Los diamantes casi siempre se cristalizan en facetas, pero aquí hay un cilindro perfecto sin un solo borde. El hallazgo fue llamado la aguja de coser de la era de los dinosaurios. En el Instituto de Yakutsk analizaron el espécimen con espectroscopía láser y microscopio electrónico. Confirmaron que era un diamante, pero hallaron una fina película de nitruro de titanio y restos de cobalto, capa protectora usada en cristales técnicos artificiales creados por deposición química de vapor. La marca de la aleación permitió identificar la fuente. A finales de los años 90, el Instituto de Investigación de Yakutsk fabricaba sondas de diamante para medir la temperatura del acero en cucharones de fundición. En pruebas, una sonda se rompió y el fragmento fue desechado. Las inundaciones primaverales poco a poco lo arrastraron hacia una antigua capa de arcilla, y fue precisamente ahí donde el buscador lo encontró. Los científicos rápidamente establecieron su verdadero origen, pero la historia se convirtió en un mito. Cada primavera, los buscadores de oro esperan volver a encontrar un artefacto similar. Se dice que el satélite Caballero Negro ha estado observando nuestro planeta durante 13.000 años. A la leyenda se sumaron el eco de radio que Nikolai Tesla captó en 1899, una nota de 1954 sobre satélites desconocidos y una foto del transbordador STS-88 de 1998, donde un triángulo negro flota sobre la Tierra, como un guardián extraterrestre. Pero cada pieza tuvo una explicación terrestre. Dicen que el eco de la señal es raro. Los satélites de 1954 resultaron ser una exageración periodística. La silueta en la imagen de la NASA es solo una manta de aislamiento térmico perdida por los astronautas, registrada como el fragmento 0, 25570, que se quemó en la atmósfera días después. Sin embargo, el mito sigue vivo cada vez que un telescopio amateur capta el destello de basura espacial. La sombra del caballero reaparece en el cielo nocturno, mostrando cómo un simple papel aluminio puede ser guardián de secretos extraterrestres. Editor Semkin. Cráneos de cristal. A finales del siglo XIX, en tiendas de antigüedades de París, surgieron cráneos pulidos de cristal de roca macizo. Nada de excavaciones, solo vendedores misteriosos que decían tener reliquias mayas que cantaban a la luz de la luna y abrían puertas a otros mundos. La leyenda pronto se volvió detallada. Se decía que hay 13 de estos cráneos que juntos muestran un mapa estelar o contienen mensajes de los maestros celestiales desaparecidos. Los médiums decían que el cristal resonaba con ondas cerebrales y descifraba sabiduría ancestral. Y los maestros modernos de litoterapia vendían sesiones de activación al precio de una joya. En los 90, el Museo Británico y el Instituto Smithsoniano usaron un microscopio electrónico de barrido en los cráneos más famosos y hallaron marcas de una herramienta giratoria con recubrimiento de diamante. Una herramienta así surgiría después de 1860. Las estructuras del cuarzo no muestran fracturas internas en forma de plato que surgirían si se hubiera pulido a mano con arena. El artefacto fue hecho casi seguro en una máquina moderna, pero un cráneo hallado en Belice antes de las falsificaciones masivas aún desconcierta a los expertos. Sin recibo de compra ni protocolo arqueológico, solo relatos de los antiguos dueños. Ellos juran que el cristal fue pulido literalmente durante siglos con una gota de agua, un poco de polvo de cuarzo y la paciencia de los artesanos mayas. Los científicos creen que es una copia tardía, aunque no lo descartan por completo. ¿Y si realmente es obra de manos antiguas? Simplemente aún no hemos entendido con qué herramienta fue creada. El cubo de hierro de Wolfsegg, Austria, año 1885. Un trabajador parte un trozo de lignito y de la masa negra cae un pequeño cubo de hierro con bordes rectos y ranuras como hechas por un torno. Los periódicos llamaron al hallazgo tornillos de la edad de piedra, pues el carbón estaba en capas de más de 20 millones de años. El cubo fue llevado al Museo de Salzburgo, donde se descubrió que era hierro fundido con alto carbono y escoria
una aleación típica de los altos hornos del siglo XIX. En el borde se ve una pequeña cola, por donde el metal líquido salía del molde. Al microscopio, la superficie muestra óxido poroso en cámaras, similar a la escoria de altos hornos. Al parecer, un desecho cayó por accidente en el vagón con carbón y bajó a la capa junto con él. Aún así, al ver las superficies casi perfectas del cubo, los visitantes dicen que su geometría es demasiado precisa para ser accidental. ¿Y si es una pieza de un mecanismo desconocido que la naturaleza escondió en la roca? Un taladro manual de pedernal. A inicios de los 60, un agricultor cerca de Kankakee o Noyes cavaba un sótano y halló en la arcilla un objeto, una varilla de pedernal rodeada por un anillo de piedra, similar a un rodamiento moderno. La foto salió en todos los periódicos en Artefactos Prohibidos y el hallazgo fue llamado el taladro manual de pedernal. Decían que los indígenas dominaban tecnologías de perforación de alta precisión mucho antes del acero. La leyenda cuenta que el anillo giraba sin desgastar el asiento, mostrando un pulido en la herramienta tan bueno como el diamante. Pero no, el artefacto nunca fue sometido a ninguna pericia, y después de la muerte del dueño, el objeto desapareció en una colección privada. En museos e inventarios solo se registran microtaladros comunes, pequeñas puntas de sílex usadas para perforar conchas y huesos. Los arqueólogos que vieron la foto original suponen que el taladro podría ser un fragmento de una pipa de arcilla del siglo XIX alisado por el tiempo hasta parecer engañosamente suave. Mientras no se examine la piedra al microscopio, la historia seguirá viva. Seguirá llenando los catálogos en línea de los llamados artefactos fuera de lugar. Les recuerdo lo fácil que una sola foto poco clara se convierte en prueba de supuestas herramientas de perforación prehistóricas. En los pantanos eslavos de Lublinski Vary, los arqueólogos desenterraron en 2002 una rueda de madera de 70 centímetros de diámetro junto con un eje de roble. El análisis de radiocarbono mostró una antigüedad de entre 5100 y 5350 años más antigua que los carros sumerios y, por supuesto, más antigua que cualquier fecha oficial de los libros escolares sobre la invención de la rueda. La construcción impresiona por su sencillez y madurez. Dos arces unidos con espigas de roble, huellas de quemaduras en el borde, parece que lo quemaron para darle resistencia, como si los artesanos ya conocieran las técnicas y el mantenimiento. Muchos blogueros aseguraron que el hallazgo reescribía la historia, afirmando que los cazadores y pescadores europeos de aldeas neolíticas sobre pilotes se adelantaron a Mesopotamia. Los científicos no ven el hallazgo como sensacional. La datación está confirmada, pero el disco de arce posiblemente era parte de un simple mecanismo para levantar redes de pesca o de una carretilla de dos ruedas, y no necesariamente una rueda para un carro grande. Esta opción es relevante porque indica que la rueda pudo haberse inventado al menos 2 veces de forma independiente. El artefacto se exhibe en el Museo de Ljubljana. Los turistas tocan el aro ennegrecido y se preguntan por dónde rodaba la carga o si cerca hay mecanismos más complejos del mismo pueblo neolítico. Continuación. El desierto de vidrio de Libia. Continuación de vidrio. En el corazón del Sahara, las dunas se transforman en fragmentos dorados, como si una ciudad de botellas se hubiera derretido aquí. Los primeros europeos en recorrer la ruta de la expedición africana de Berlín en 1932 creyeron que solo eran viejas hogueras beduinas, pero al levantar un fragmento, el geólogo Patricio Clayton vio que no había hollín, un vidrio purísimo, casi 99% de sílice transparente como el cristal de Bohemia. Luego, los egiptólogos vieron el mismo mineral en el pecho de Tutankamón. Su escarabajo funerario está hecho de este misterioso vidrio. La intriga se desarrolló rápidamente. Unos decían que una explosión termonuclear de una civilización lejana causó el evento. Otros creían que fue un cometa que derritió las dunas. Los rumores crecían por la composición química uniforme, demasiado pura para una erupción volcánica. Un análisis moderno contó una historia prosaica, pero no menos impresionante. Hace unos 29 millones de años, un meteorito del tamaño de un barrio de una gran ciudad explotó sobre el desierto. El aire alcanzó 2000 grados, la presión bajó tan rápido que la arena se espumó y encendió, como azúcar con soplete, y luego se enfrió al instante, formando una avalancha de vidrio. Las huellas de zircón y cristales de badeleyita en los fragmentos son típicas de las altas temperaturas de una explosión de impacto. Todo coincide menos una cosa. El cráter del meteorito o de la explosión aún no se ha encontrado. Los científicos todavía discuten si fue una explosión de meteorito en el aire o si el cráter simplemente quedó sepultado bajo las arenas. Pero cada fragmento que brilla al sol entre las dunas nos recuerda que el cielo puede arder tan intensamente que deje tras de sí un desierto entero de vidrio natural.
El mecanismo de Linskalnin, Florida, años 1930, un inmigrante bajito de Letonia llamado Eduardo Linskalnin talló y movió más de 1000 bloques de piedra caliza de coral, algunos de 30 toneladas para construir el castillo de coral. Trabajaba de noche, no permitía curiosos y afirmaba haber descubierto el secreto de los constructores de las pirámides. Se decía que Ed movía los monolitos con la mente o usando levitación acústica. Los estudiantes del vecindario juraban que habían visto cómo los bloques flotaban suavemente en el aire. Esto fue después de la muerte de Linskalnin. Los investigadores hallaron un trípode de postes telefónicos, un cabrestante de cadena, poleas con cojinetes de ejes de camiones y un cuaderno con cálculos de palanca. El maestro usó principios clásicos de equilibrio y contrapesos, además de paciencia y un centro de gravedad exacto. Cada piedra era elegida para poder rodarse o levantarse. Todo esto explica cómo construía, pero no apaga la curiosidad. La puerta de 9 toneladas que él montó sobre un solo eje de metal todavía se puede girar fácilmente con un dedo y el mecanismo sigue oculto profundamente dentro del cojinete oxidado. Los visitantes se preguntan si el autodidacta letón conocía algo que los ingenieros han olvidado con los siglos. El diente de Gastón. En 1971, el paleontólogo aficionado francés Gaston Leroux buscaba entre los guijarros de la orilla pliocénica del Loira y halló un diente molar humano perfectamente conservado. La capa tiene 3 millones de años anterior a la aparición del género Homo. Eso significaba que tenía ante sí evidencia de una humanidad perdida que convivió con los tigres de dientes de sable. Los periódicos hablaron de una civilización prehumana y los esotéricos sumaron el hallazgo al arsenal atlante. Leroux guiaba excursiones y mostraba el esmalte con lupa, diciendo: ¿dónde más ves una caries tan temprana? Al llegar la muestra al laboratorio de la Sorbona, la radiografía mostró una verdad simple. Era un diente humano moderno, cubierto de capas concéntricas de calcita e incrustado en una piedra de guijarros del Plioceno. Según los isótopos de estroncio, el diente cayó hace un par de siglos, se disolvió en el río y se depositó en un antiguo sedimento marino, mineralizándose casi por completo. El veredicto científico enfrió la sensación, pero el mito persiste, pues si un diente sobrevivió, quizá haya cráneos fosilizados de personas desconocidas en las profundidades. Simplemente aún no los hemos desenterrado. En 1972, un laboratorio en Francia recibe mineral de uranio del reactor atómico de Oklo, Gabón, y nota que el uranio 235 está reducido a la mitad, como si ya se hubiera consumido. La noticia impactante sobre una antigua planta nuclear oculta bajo la selva africana se difunde mundialmente. Los científicos llegan rápido y perforan decenas de pozos. El panorama es inesperado pero terrenal. Hace 2.000 millones de años aquí ocurrió una inusual combinación: roca rica en uranio, arenisca acuosa y aguas subterráneas que fluían por el mineral. El agua frenaba los neutrones e iniciaba la reacción en cadena, pero al hervir se detenía el proceso y al enfriarse la capa se llenaba de agua otra vez. De nuevo, el reactor se encendía y se apagaba una y otra vez durante cientos de miles de años, dejando tras de sí un conjunto característico de isótopos raros. Ninguna central nuclear hecha por el hombre, ninguna intervención de visitantes del espacio, solo un horno geoquímico afortunado, ensamblado por la propia naturaleza. Pero la historia de Oklo sigue siendo fascinante. Resulta que el planeta puede construir reactores nucleares sin ingenieros. Solo necesita uranio, agua y tiempo. Tornillos tártaros. En 1996, geólogos locales inspeccionaron una cantera abandonada cerca del pueblo de Kyucherova en Tartaristán y partieron una roca de arenisca. Dentro encontraron un perno metálico del tamaño de un dedo con una rosca bien definida alrededor del vástago. La foto salió en los periódicos afirmando que la tecnología de los constructores prehistóricos quedó en la piedra del Jurásico. La leyenda se estaba haciendo cada vez más popular. Circulaba el rumor de una mina oculta con tuercas y arandelas, y un trabajador aseguraba que la rosca del perno era igual a la de un M8. La Universidad de Metalurgia de Kazán no encontró nada cuando recibió la muestra. El perno era una columna de piedra caliza con minerales ferrosos. Bajo el microscopio, la rosca resultó ser discos, segmentos de un antiguo lirio de mar llamado crinoide, cuyo fragmento quedó atrapado en el lodo hace millones de años y se mineralizó con la arena. Tallos en forma de tornillo son conocidos por paleontólogos. Al partir la roca transversalmente, parecen arandelas y a lo largo una espiral. La ciencia pues acomodó todo, pero la piedra con el tornillo permanece. En el museo escolar, con una placa que dice Misterio de la Naturaleza, los guías turísticos sonríen. Una sola foto borrosa basta para que un crinoideo de millones de años se vuelva parte de un mecanismo desconocido,
y blogueros y arqueólogos pseudocientíficos intenten reescribir la historia otra vez para lanzar cohetes. En Changwon, Laos, hay miles de vasijas de piedra del tamaño de una persona y paredes de hasta medio metro de grosor. Las leyendas locales dicen que son copas de gigantes que hacían vino de arroz tras derrotar a los demonios. Los primeros exploradores franceses del siglo XIX estaban desconcertados. No tienen tapa, a veces el fondo está roto hasta la grava, y algunas vasijas están talladas en granito macizo a decenas de kilómetros del yacimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, la leyenda creció. Pilotos estadounidenses confundían los campos de vasijas con cohetes de piedra y les lanzaban bombas. Las excavaciones de los años 2016-2020 dieron una explicación al hallazgo, pero aún no respondieron a varias preguntas. Junto a algunas vasijas hallaron esqueletos, cuentas de vidrio y discos de bronce, evidencias de rituales funerarios de la Edad de Hierro, entre 500 a.C. y 500 después de Cristo, ¿no? Los cuerpos se descomponían al aire libre y luego los huesos se ponían en grandes urnas. Aún es un misterio cómo tallaban y transportaban estos recipientes de varias toneladas por las montañas. No hay rastros de cinceles de metal en las rocas y las marcas de pulido parecen hechas con una lija gigante. Ahora conocemos su papel ritual, pero no sabemos de las manos ni de las herramientas que le dieron a las piedras la forma de una vasija perfecta. Esferas de Klerksdorp, Whitequan, escritura de Cambolé. En las minas cercanas a Klerksdorp, Sudáfrica, los mineros a veces encuentran esferas de piedra oscura perfectamente redondas con ranuras negras paralelas en el ecuador, como si hubieran sido hechas en un torno. La roca que las contiene tiene unos 3.000 millones de años, por eso en Internet surgió la idea de que son engranajes prehistóricos o recuerdos extraterrestres. Bastó que los geólogos cortaran algunas esferas para hallar anillos alternos de pirita y hematita en su interior. Estos minerales se acumulaban alrededor de un grano de arena mientras los sedimentos del antiguo mar se compactaban. Las ranuras se forman por el crecimiento de cristales y la compresión de la pirofilita, dejando surcos. El misterio es solo un raro proceso natural de mineralización. Todo lo demás es fruto de la imaginación, surgido en torno a la forma perfectamente redonda que la naturaleza crea, como un maestro tallador. El ídolo de Shigir en Rusia, en 1890, unos trabajadores extraían turba del pantano de Shigir en los Urales. En vez de una raíz, pusieron un tronco de pino con zigzags, rayas y 7 máscaras extrañas mirando en varias direcciones. La primera prueba de radiocarbono en los años 90 ya arrojó la asombrosa cifra de 9.500 años, y después de un nuevo análisis espectrometría de masas con aceleradores en 2021, la antigüedad aumentó a 12.100 años. Eso es el doble de antiguo que Stonehenge y las pirámides. La ciénaga rica en ácidos conservó la capa mejor que un sarcófago. La madera incluso mantuvo rastros de las herramientas de sílex con las que en la edad de piedra la gente escribía sobre el pino vivo. El patrón en el ídolo cada quien lo interpreta a su manera. Algunos dicen que las muescas horizontales dividen la capa en 3 niveles del mundo, y que los 7 rostros son espíritus que protegen cada nivel. Algunos ven los zigzags como el recorrido temporal de la tribu tras el deshielo del glaciar. Hay quien dice que es un mapa estelar. El dibujo recuerda una constelación de verano sobre los Urales de hace miles de años. Pero la pregunta principal es, ¿para qué? ¿Rompieron la estatua, la hundieron en el pantano y la aplastaron con piedras? Si era un tótem común, no había que destruirlo. Quizá el ritual exigía matar al ídolo. Para comenzar un nuevo ciclo, los científicos solo han entendido la técnica. Calentaban los cinceles de sílex al fuego para que quemaran la madera, luego raspaban las líneas hasta dejarlas lisas. Hoy en día los rayos X detectan cientos de estos trazos bajo la densa corteza del pantano. Pero ¿para qué se hizo todo esto? Sigue siendo un misterio. No hay asentamientos ni figuras similares cerca. Como si los autores ocultaran la obra principal y solo nos llegara un fragmento de una historia desconocida. En 1984, en la mina de carbón Ergeja en Kuzbass, Rusia, mineros hallaron un fino anillo de oro dentro de una capa de carbón de unos 40 millones de años. En el borde hay un racimo de uvas estilizado como una obra antigua, y la superficie interna está tan pulida que refleja la luz de las lámparas de la mina. Los periódicos hablaron enseguida de joyería antediluviana junto a antiguos rinocerontes. Cuando sacaron el hallazgo a la superficie, hubo aún más sorpresas. El metal resultó ser una aleación de oro con platino, receta conocida solo desde finales del siglo XIX. Los geólogos dieron su versión de los hechos del pasado. A finales del siglo antepasado, en esta mina hubo un derrumbe y un anillo de un minero quedó atrapado en la grieta junto con la arcilla. La alta presión y el calor de la capa lo hornearon dentro del carbón, como una pasa en un pastel.
Pero hay algo que sigue siendo extraño incluso después de décadas. El microscopio muestra en la superficie un recubrimiento perfectamente espejado, sin señales de desgaste, como si el anillo hubiera estado millones de años en el vacío. El anillo fue cerrado, puesto bajo vidrio y dejado en la entrada de la mina. Ahora, cada turno al bajar, se detiene ante la vitrina y toca el vidrio. ¿Y si este anillo pertenece a una historia aún desconocida? Antiguos discos de gramófono. En 1938, el arqueólogo chino Chi Pu Tei entró en una cueva en Bayan Karaula y allí vio unos discos de piedra perfectamente lisos. Cada disco tenía el tamaño de una palma, con un agujero en el centro. En la superficie había una pista en espiral y, si se miraba de cerca con una lupa, parecía que había pequeños jeroglíficos. El texto narra cómo Dropa, un pequeño pueblo, llegó de una estrella lejana hace 12.000 años y tuvo un accidente en las montañas. La leyenda rápidamente se llenó de detalles. Se mencionaban 716 discos, un almacén en la Universidad de Pekín, y que uno, en un experimento, emitió un impulso eléctrico casi musical. Cuando los etnógrafos buscaron los artefactos, no los hallaron en museos de China. Solo había fotos de los discos en revistas de los años 60. La traducción de los jeroglíficos fue hecha por el reportero alemán Reinhard Wehrer, quien luego admitió basarse en relatos de guías locales sin ver el original. Los arqueólogos reales de Gansu y Sichuan solo conocen la sabana del Neolítico, donde se encuentran lápidas funerarias redondas con una espiral poco profunda, pero ahí no hay microtexto ni crónica cósmica. Aún así, la historia sigue viva. Cada vez que encuentran un simple disco de piedra en alguna cueva, en las redes sociales preguntan ¿y si es uno de los discos perdidos de Dropa? Ningún disco auténtico de ese tipo ha sido mostrado al público. La imaginación sigue girando como si la propia espiral en la piedra reprodujera una nueva leyenda del anillo de Mohenjo-Daro. En las excavaciones de la antigua ciudad en los años 1920, arqueólogos hallaron anillos de bronce de solo 1.5 centímetros de diámetro. Con la lupa se veían pequeñas marcas en su interior, similares a 4 o 5 líneas de texto, como si los maestros de la civilización Jin supieran escribir más fino que un cabello humano. 8 décadas después, los anillos fueron examinados bajo un microscopio electrónico. Resultó que algunas de las rayas realmente coincidían con ciertos caracteres de la escritura Jin, pero el resto eran marcas caóticas. Con los milenios, el bronce se cubrió de cristales de cobre y arsénico, y una capa de corrosión unió las manchas, pareciendo una superficie continua. Las inscripciones en el anillo eran sellos amuletos usados para firmar en arcilla o tela. Con el tiempo, su superficie se desgastó formando un patrón engañoso. Sin embargo, la idea del nanoletrado de Inda no se desvaneció. Cada vez que cae otro aro de bronce de la tierra tamizada, los investigadores levantan el microscopio. De repente puede que en este anillo, en lugar de arañazos de corrosión, haya una carta auténtica grabada a nivel microscópico. El inacabado de Asuán. En una cantera de granito cerca de Asuán yace un gigantesco bloque de obelisco de casi 42 metros de largo y unas 1.200 toneladas de peso. Los antiguos artesanos ya habían nivelado las caras laterales, solo quedaba cortar la losa por debajo y llevarla al Nilo. Pero apareció una grieta en la piedra y abandonaron el trabajo. Las huellas de las herramientas son visibles a simple vista, largas ranuras, como si hubieran sido hechas por un cortador moderno, y pequeñas cavidades redondas donde la roca fue golpeada con impactos de trituración. A los aficionados a los misterios, un corte tan liso solo puede hacerse con diamantes, ya sea con una sierra o energía desconocida. Eso indica que los constructores del templo tenían una técnica perdida con la Atlántida. Los arqueólogos responden de manera más sencilla. Los egipcios usaban masas esféricas de dolerita. Tras miles de golpes, la dolerita incrustaba los granos de cuarzo en el granito y dejaba un surco parejo. Ahí ponían cuñas de madera, las mojaban y al hincharse desprendían la capa. Las vibraciones formaban líneas rectas, similares al trabajo de un cincel moderno. Los cálculos muestran que con una brigada de 100 canteros, el bloque podía ser liberado en unos pocos meses. Una grieta lo inutilizó y detuvo el proyecto. Hoy la construcción inconclusa permanece como un museo donde se congelaron las ambiciones faraónicas y las tecnologías de la Edad de Bronce. Algunos creen que es evidencia de conocimiento perdido y otros un manual de ingeniería antigua, pero ambos coinciden en algo. Mover ese coloso requería cálculo preciso y paciencia sobrehumana, no un milagro. Las tablillas de Glössel. Francia, 1924. Émile Fradon, agricultor de 17 años arando el campo, halla un anillo de piedra con tablillas de arcilla, huesos y cuentas debajo. En las tablillas hay líneas cortas con cientos de signos extraños, que se parecen al alfabeto fenicio, a runas o a algo diferente.
Los maestros de Glosel afirman que el hallazgo no aparece en ningún libro de texto, y los ancianos dicen que antes había una capilla templaria aquí. Al iniciar la excavación, los arqueólogos encuentran en una fosa un cuchillo de hierro del siglo XVIII, un raspador de sílex neolítico y una misteriosa tablilla, lo que complica más la situación. Las disputas han continuado casi un siglo. Algunos expertos ven en la capa un simple basurero de la época, donde durante siglos se arrojaba de todo, mientras que otros sospechan de una falsificación deliberada, diciendo que alguien colocó los objetos para atraer la atención hacia la aldea. Las pruebas de termoluminiscencia de los años 70 mostraron que algunas tablillas fueron cosidas hace 2 o 3 mil años y otras apenas hace unos siglos. La colección original es antigua, pero fue actualizada con copias recientes. El misterio es doble. No podemos leer ningún signo ni sabemos quién mezcló épocas en el tesoro. Gracias a este desorden, Glosel es ahora un museo al aire libre donde pasado y falsificación conviven, permitiendo que cada quien decida qué parte de la historia es auténtica. El Arca de la Alianza. En Aksum, Etiopía, detrás de los muros de la iglesia de Santa María, se guarda lo que los locales llaman el verdadero Arca de la Alianza, una caja de acacia dorada con varas y tapa de figuras aladas. Solo un guardián monarca puede entrar al santuario. Los peregrinos solo ven una silueta bajo una manta y oyen historias de relámpagos si alguien toca el arca sin bendición. Algunos entusiastas ven en la descripción del arca el esquema de un aparato eléctrico primitivo. Una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera realmente se parece a un condensador, y las alas decorativas en la parte superior fácilmente pueden imaginarse como contactos. Hoy en día intentaron hacer maquetas similares, donde surgía una leve tensión por carga estática acumulada. Los escépticos dicen que por su tamaño, el arca es igual a una caja portátil para rollos. Las chispas mencionadas por los peregrinos pudieron deberse a la electricidad estática del aire seco en la montaña. Por ahora no es posible comprobar las teorías. Nadie ha abierto la reliquia y están prohibidos tanto los rayos X como el análisis de la madera mientras continúan las disputas. Tras la puerta cerrada podría haber un relicario común o un artefacto cuyo propósito desconocemos. La copa de Fuente Magna en la ladera de la cordillera boliviana de Calapugio, cerca del lago Titicaca. Un agricultor, a finales de la década de 1950, sacó de la tierra una pesada copa de piedra de casi medio metro de diámetro. Por fuera tiene un ornamento andino común y por dentro dos zonas. Arriba, llamas estilizadas y olas laminadas. Abajo, pequeños signos que algunos creyeron escritura cuneiforme sumeria. Así nació la leyenda del encuentro entre Mesopotamia y los Andes. Dicen que los navegantes de Ur transportaron la vasija sagrada por el océano 3000 años antes de Colón. Al llevar la copa a la Universidad de La Paz, bajo el microscopio, se veían cuñas, líneas irregulares y muchos símbolos cortados, como si el artesano copiara los signos sin entender dónde terminaba el trazo. Los geólogos precisaron que la piedra es toba volcánica local y que los cinceles dejaron marcas propias de herramientas del siglo XX. La superficie interna tiene una pátina miel, un barniz de resina de árbol usado por restauradores autodidactas bolivianos en la primera mitad del siglo pasado. Parece una falsificación amateur o un souvenir turístico que se consideró antigüedad muy pronto, pero aún así, la copa quedó firmemente inscrita en la lista de misterios. La combinación del diseño andino y sumerio es demasiado cinematográfica como para desaparecer. Por eso todavía ocupa un lugar especial en una vitrina del Museo de Tiahuanaco, como recordatorio de que a veces basta con un solo diseño exótico para conectar dos continentes de mitos separados por un océano. La columna sobre el asombro. En Delhi, India, en el patio de Qutub Minar, lleva 1500 años de pie una columna de hierro de 7 metros. El metal es oscuro y apenas tiene óxido, solo una fina capa marrón similar a barniz. La leyenda dice que si abrazas la columna con los brazos, tu deseo se cumplirá. Unos dicen que la columna se forjó con una receta dada por herreros celestial. Lo inusual de la columna es que el hierro común, en el clima de la India, se cubre de óxido rojizo en un par de temporadas. Pero aquí todo está intacto. El material fue estudiado varias veces y se halló que el eje está hecho de cientos de tiras de hierro forjado con alto fósforo y poco azufre. Cuando la lluvia erosiona la superficie, el fósforo reacciona y crea una película pasiva densa que bloquea el oxígeno mejor que cualquier pintura. La columna se giró para que el lado con más fósforo quedara al sol del mediodía, acelerando la formación de la película protectora por el calor. Resulta que la resistencia de la columna no es un milagro, sino una mezcla afortunada de mineral
y el cálculo preciso de los artesanos que sabían cómo colocar correctamente su obra. Sin embargo, la columna todavía parece un extraño entre las rejas y escaleras oxidadas del complejo. El turista, al pasar la mano por el metal frío, no ve los óxidos de fósforo. Pero los científicos se preguntan cómo pudieron los herreros del siglo V, sin altos hornos ni laboratorios, encontrar una composición que duraría 10 veces más que ellos. La respuesta es conocida, pero la sensación de magia del hierro no desaparece. La alfombra de permafrost. En 1949, arqueólogos abrieron un antiguo túmulo escita en las montañas de Altai y hallaron una sorpresa. Una alfombra, una verdadera alfombra tejida de color rojo oscuro, con imágenes de jinetes y caballos, como si solo hubiera pasado un par de inviernos en el baúl de la abuela, no 2500 años. Junto a ella, un carro de madera, arneses decorados, figurillas de oro de animales, un tapiz de fieltro y el cuerpo de un hombre con tatuajes de ciervos y grifos. Todo se conservó en un estado increíble. El secreto está en la propia naturaleza. La tumba fue excavada un poco más abajo. El permafrost y el agua derretida en primavera empaparon todo. Luego se congelaron, y un túmulo de piedras encima impidió que la tierra se descongelara incluso en verano. Se hizo un refrigerador natural que preservó la madera sin aire por miles de años. No se sabe por qué los nómadas se esforzaron tanto. Quizá pensaban que el alma debía volver a un cuerpo intacto, o solo querían mantener la casa del jefe en buen estado. La alfombra aún sorprende. Sus nudos son más pequeños que los persas. Los colores brillan y la técnica es tan fina que solo cabe preguntar dónde y cómo la aprendieron. Nanospirales. En la década de 1990, durante el lavado de oro en el río Naroda, los buscadores hallaron fragmentos extraños, pequeñas espirales metálicas de 1 a 3 milímetros de largo y hasta 0.1 milímetros de grosor bajo el microscopio. Los giros parecen sacados de un tornillo en miniatura. El análisis espectral mostró tungsteno casi puro con una pequeña cantidad de molibdeno. Metales refractarios que no forman esas estructuras en la naturaleza. Las rocas halladas eran de depósitos glaciares del Pleistoceno. Si la capa es antigua, las espirales llevan miles de años ahí. Se mencionó nanotecnología de una civilización prehistórica, señalando que serían restos de mecanismos, sondas o herramientas desconocidas. Después se supo que en la cabecera del río, en la era soviética, se hacían exploraciones geológicas usando dientes de tungsteno en las coronas de perforación. Al desgastarse o romperse, rodaban por barrancos hasta el río. Ahí, la corriente y la arena los pulían en espirales ordenadas. Y la antigüedad no la daban los propios fragmentos, sino las capas sedimentarias en las que cayeron por accidente. Actualmente la mayoría de los científicos los ve como virutas tecnogénicas, aunque su forma exacta genera dudas. Podemos fingir que no pasó nada, que son solo errores, coincidencias o bromas de la naturaleza. Pero si al menos una parte de estos hallazgos es real, entonces nuestra historia no está completa y tal vez la parte más interesante aún no ha sido escrita. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.